a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 18. Vamos a ver, ¿todos lo tienen? Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? Muy bien. Vamos a leer, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Déjenme enseñarles esta fotografía. Pónganla, hermano. ¿Ven ustedes esa escultura que está ahí? Es una escultura muy bonita que por mucho tiempo se encontraba en la ciudad de Lima, en el cuadrangular o en la plaza principal de la ciudad de Lima. Fue una escultura que fue hecha por un americano de nombre Ramsay MacDonald alrededor de los años 30. Esta escultura originalmente, la escultura del caballo que ustedes ven ahí, originalmente se intentó hacer como una representación de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el conquistador hispano o español que derrotó a los aztecas en México. Pero cuando MacDonald la ofreció, no McDonald's, MacDonald, Ramsay MacDonald la ofreció al gobierno mexicano, el gobierno mexicano no la quiso, porque dijo: ofende a nuestra historia. Entonces, MacDonald se la ofreció al gobierno de Perú y la pusieron en la plaza principal como una representación del personaje que en Perú es equivalente a Hernán Cortés en México. Este personaje es Francisco Pizarro. Así como Hernán Cortés entró en México y conquistó a los aztecas, venció básicamente a los aztecas y derrotando a los aztecas obtuvo dominio sobre los demás, Pizarro entró en Perú y derrotó a los incas, al imperio inca, que era un imperio muy grande. Y de hecho, en el dominio español sobre América, ustedes van a encontrar estas dos partes. Está el virreinato de la Nueva España, que se establece en México, y el virreinato del Perú, que es básicamente establecido por Pizarro, aunque en un principio se le llamó la Nueva Castilla. Ahora, es muy interesante que esta estatua estuvo por muchos años entonces en la ciudad de Lima, pero después, más adelante, bueno, me estoy adelantando un poquito en mi historia. Por muchos años, muchos países, y como España conquistó toda Latinoamérica, muchos países han lidiado con el asunto de la conquista, porque la conquista en nuestro medio, en nuestra historia, siempre fue, ¿cómo se dice?, un golpe muy fuerte, psicológico, moral, espiritual, en todos los sentidos. Pero todas las otras naciones se han adaptado mejor a la, ¿cómo se dice?, a asimilar los asuntos de la conquista que México. Entonces, en otros países hay representaciones como esculturales, así como había en Perú esta representación de Pizarro. En Cuba hay, en el centro de la ciudad hay una representación de Diego Velázquez, que fue el conquistador que entró en la ciudad de Cuba. Ponce de León en Puerto Rico, Pedro de Alvarado en Guatemala tiene incluso una ciudad que se llama bajo su nombre y él fue el conquistador. Y en Chile, Pedro de Valdivia. Pero lo que es interesante, en México no hay ninguna estatua de Cortés. Es interesante eso. De hecho, los restos de Cortés se encuentran en la Ciudad de México, en una parroquia abandonada, en una ciudad muy pobre, en un suburbio de la Ciudad de México. Y los mexicanos no tenemos mucho, ¿cómo se dice?, respeto o orgullo o aprecio por la figura de Hernán Cortés. Pero es interesante que alrededor del año 2000, al final de los 90s, principios del nuevo milenio, en Perú comenzó un movimiento para remover esta estatua del centro de la ciudad. Ya no la querían. Y empezó a haber una gran discusión y hubo un hombre, hay un arquitecto llamado Santiago Agurto Calvo,
que por 10 años estuvo, ¿cómo se dice?, publicando cosas en el periódico, haciendo un movimiento, llamando la atención del país para remover esta estatua. Ahora, ¿por qué quería removerla? Dice que para él, desde la perspectiva de Perú, que Perú es una ciudad o es un país muy parecido a México en muchos sentidos, tiene sus diferencias, pero es muy parecido porque así como México, Perú tiene una gran herencia indígena. Entonces, Agurto, este arquitecto, pensaba que la imagen, la escultura de Pizarro ofendía a las culturas indígenas. De hecho, esto es lo que él dijo. Dice, para Agurto, un gran número de peruanos, Pizarro fue considerado como un criminal de guerra. Este español entró en la ciudad inca en 1532, marchó a través de los Andes, capturó al líder inca, de nombre Atahualpa, lo mantuvo preso y además les pidió a cambio como en pago por la liberación de Atahualpa, le pidió a sus súbditos que llenaran todo un cuarto con oro. Y los súbditos respondieron y llenaron el cuarto con oro, y cuando él obtuvo el oro, ejecutó entonces a Atahualpa en lugar de regresar. Entonces, en la perspectiva de Agurto, él dijo, para mí era muy ofensivo que los peruanos aceptaran la estatua de este criminal, en su perspectiva, en la más importante ciudad de la República. Cada indígena que caminaba por aquí y veía el pasado, o que caminaba por aquí y presentaba sus respetos a este hombre que fue quien mató a sus abuelos y a sus tatarabuelos. Todo esto nada más para señalar algo, que la figura, que el problema o la situación de haber experimentado una conquista tan brutal en Latinoamérica, sea en Perú que en México, es algo que dejó una huella muy fuerte en nuestro carácter y en nuestra manera de pensar. Así que cuando en la historia, por ejemplo, cuando se establecieron los españoles en México, la manera como se establecieron fue a través de un sistema de gobierno que se le llamó la encomienda. En la encomienda, a los soldados o los personajes españoles se les otorgaban tierras y se les otorgaban a los indígenas, las personas indígenas que vivían en esas tierras se convertían en súbditos del nuevo señor. Por eso la mentalidad nuestra, o la mentalidad indígena, porque nosotros somos producto de esta civilización, en la cual somos una mezcla entre indígenas y españoles, ¿sí? Pero en ese contexto de la encomienda, entonces los indígenas tenían que trabajar para el Señor. Y entonces todo estaba destinado a convertirse en una propiedad de alguien más sin trabajar para producir, para satisfacer, para quedar bien con el Señor, con el que era el dueño. Y entonces en México tenemos estas dos figuras, del hacendado poderoso, que es dueño de todo, que es dueño incluso de las personas y que hace lo que desea, incluso teniendo hijos con muchas mujeres y haciendo muchas cosas de ese tipo. Y por otro lado tenemos la mentalidad del sirviente, que siempre está mirando hacia arriba al Señor y siempre está sirviéndole, y siempre está tratando de agradarle. Así que hay en nosotros un sentimiento muy fuerte con respecto a que todo lo que nosotros tenemos no lo obtenemos como un regalo. No sé si quiero explicarme. Esta trauma, esta dificultad desarrolló en nosotros un sentimiento de que si nosotros tenemos que lograr algo, tenemos que luchar y nada se nos regala, ¿sí? Nada se nos regala. Es el sentimiento de total soledad y abandono, de que cualquier cosa que puedes obtener la tienes que lograr a través de tu propio esfuerzo. Y para eso tienes que moldearte y tienes que hacer, ¿cómo se dice? Grandes, déjenme usar esta palabra, contorsiones. Y cuando uso esa palabra quiero decir, tienes que contorsionar tu vida y moldearla en muchas maneras para poder lograr algo. Solamente alguien que ha cruzado la frontera de manera ilegal y ha caminado 3 días en el desierto huyendo del Border Patrol y de los coyotes mismos, que muchas veces son los que les ponen trampas a las personas,
y de las inclemencias del tiempo y de la falta de agua. Solamente alguien que se ha enfrentado a eso puede entender lo duro y lo difícil que es la vida y cómo muchas veces para sobrevivir es necesario hacer ese tipo de sacrificios. Así que tenemos una gran mentalidad con respecto a que cualquier cosa que alcancemos en nuestra vida va a costarnos demasiado. La vida cuesta. Nos cuesta mucho. Cuando vino los españoles, no solamente vinieron con la intención y el deseo de obtener ganancias, porque en cierta manera esa es parte de la intención, sino también vinieron con el deseo de evangelizar a los nuevos pueblos. Y en este intento de evangelizar, los españoles venían de su tradición católica. El catolicismo, voy a decir esto con mucho respeto, pero el catolicismo es la tradición que los españoles trajeron e impusieron sobre los indios. Es una forma de cristianismo, pero en la base o en el entendimiento de la persona que viene de la tradición católica es que si tú vas a ganar, si tú vas a obtener tu salvación, si tú vas a tener la bendición de Dios, si tú vas a recibir de parte de Dios algo, te tiene que costar. O sea, el mismo concepto que todo en la vida, para la persona hispana, todo tiene un costo, ¿sí? Este mismo concepto es traído a la religión. O sea, si quieres venir a Dios, todo te tiene que costar. Entonces, en principio, el precepto básico de la religión o de la tradición católica es: tienes que hacer algo, ¿sí?, para estar bien con Dios. Mi papá fue un seminarista católico. O sea, yo crecí en la tradición católica por mucho tiempo y la conozco bien. Mi papá fue un seminarista católico. Recuerdo mucho cuando yo era pequeño y hablaba con mi papá me contaba muchas cosas, me enseñaba muchas cosas de la historia de México y de diferentes cosas. Era un hombre muy conocedor. Y me decía, yo le decía: papá, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros vayamos al cielo? ¿Vamos a poder ir al cielo o no? Y entonces él me decía esta ilustración. Cuando yo era un niño me explicaba esto de esta manera. Él me decía: cuando llegues al cielo, Dios tiene una báscula en el cielo, ¿sí? Y en esa báscula va a poner de un lado tus buenas acciones y del otro lado va a poner tus malas acciones, tus pecados, ¿sí? Para donde la báscula se incline, ¿verdad? ¿Conocen esas básculas donde pones las pesas de los dos lados? Y él decía: para donde quiera que la báscula se incline, ese va a ser tu resultado. Si la báscula se inclina para el lado de tus obras malas porque has hecho cosas muy perversas, pues estás perdido, ¿sí? Vas a ir al infierno. Si la báscula se inclina para el lado donde has hecho obras buenas, pues estás salvado, vas a ir al infierno. Ahora, si la báscula medio, ¿verdad?, medio no va ni para ningún lado u otro, o tal vez el área del pecado es un poquito más pesada que el área de las buenas obras, entonces vas a ir a este lugar intermedio, que es el purgatorio, donde vas a pagar por un tiempo y después te vas a ser recibido en la gloria. Son estas dos tradiciones. La tradición que viene a consecuencia del gran trauma que fue la conquista en el mundo hispano, y la otra tradición que viene de la religión y la tradición que fue impuesta en nosotros, nos llevan a pensar siempre que la única manera de llegar a Dios es a través de nuestro esfuerzo. De manera que si yo le pregunto a cualquiera persona, la mayor parte de las personas, ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? Si yo le preguntara en este momento, incluso usted no tiene que contestarme, pero si le preguntara: ¿cómo entramos al cielo? ¿Qué es lo que debemos hacer para ir al cielo? Muchas veces nosotros estamos condicionados a responder de esta manera y decimos: tengo que hacer buenas cosas, tengo que ser bueno, tengo que hacer buenas obras, porque eso es lo que me va a llevar a entrar en el cielo. Amigos, he querido compartir este mensaje con ustedes hoy y les pido perdón por esta introducción tan larga, pero he querido compartir con ustedes este mensaje hoy porque quiero enseñarles que el Evangelio tiene una base distinta, y quiero enseñarles un mensaje que está basado en la aceptación, donde usted no tiene que laborar, donde usted no tiene que luchar, donde usted no tiene
que hacer grandes esfuerzos, porque alguien más los hizo por usted. Y eso es lo que quiero compartir. ¿Están bien? ¿Me están siguiendo? ¿O ya los aburrí? Okay. Yo aburro muy seguido a la gente. Tenía una señora que siempre venía a la iglesia y se sentaba allá atrás, y cuando la predicación estaba se dormía. Y siempre se dormía, invariablemente se dormía. No había ocasión en que no se dormía. Y una vez le pregunté, ¿verdad? Me daba pena, ¿verdad? Porque a veces quería yo despertarla, pero no la podía mantener despierta. Por más cosas que hacía aquí al frente. Y entonces una vez le pregunté, le dije, ¿por qué se dormía? Me dijo, es que cuando voy a la iglesia tengo tanta paz, me da tanta paz y me relajo tanto que... Entonces, si usted se duerme, a lo mejor le pasa lo mismo, no sé. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el pasaje que leímos. La verdad que quiero enseñarles hoy es que en Jesucristo Dios nos revela su gracia y su verdad como el único medio para conocerle y ser salvos. Ahora, voy a ver con detalle los versículos 16 al 18. Yo sé que leí desde el 14, pero me voy a enfocar en los versículos 16, 17 y 18. Ahora, déjenme leer el 16 de nuevo. En el 16 el apóstol Juan nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Si usted ha seguido los mensajes anteriores, se da cuenta que hemos estado hablando del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Este capítulo 1 del Evangelio de Juan es conocido como el prólogo del Evangelio de Juan. Y la verdad que Juan nos está enseñando en este libro es el hecho de que el verbo de Dios, él llama a Jesucristo el verbo. Recuerde que esa es una manera en que él se refiere a Jesús, porque lo está señalando como la comunicación de Dios hacia los hombres. Por eso usa esa expresión, el verbo. Y en la primera vez que nos reunimos hablamos de que el verbo es Dios mismo, es el creador de todas las cosas, es quien hizo todas las cosas. En la segunda predicación hablamos de que el verbo tomó forma humana, él vino a hacerse como uno de nosotros. Entonces tenemos estas dos grandes verdades. ¿Cuáles son esas grandes verdades? De que el verbo es Dios, de que el verbo es el creador de todas las cosas, pero al mismo tiempo el verbo vino a tomar forma humana como nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino a ser como uno de nosotros y fue tan humano como nosotros lo somos. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver hoy entonces es lo que Jesús vino a revelarnos. Entonces en el versículo 16 Juan nos dice, de su plenitud, es decir, de toda la abundancia. Esta palabra plenitud significa toda la abundancia de recursos y de bendiciones que hay en Dios, de su plenitud, dice Juan, tomamos todos. Recuerda que hablamos y dijimos, Él es el creador de todas las cosas, Él es quien hizo todo, usted y yo fuimos hechos por Él, todas las cosas en nuestra vida, Dios nos las ha dado. No existe ninguna cosa que nosotros tengamos que no venga del Señor, todo viene de Él, Él es el dador de todo, Él es quien nos bendice, Él es quien nos da todas las cosas. Entonces, de esa plenitud hemos tomado todos, pero luego añade esta expresión, gracia sobre gracia. La Biblia que tenemos ahí, no sé si su Biblia de ustedes dice gracia sobre gracia. ¿Así es? La traducción más correcta, y de nuevo, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. La traducción más correcta de cómo dice el griego aquí es gracia en lugar de gracia. Y cuando él está diciendo de su plenitud tomamos todos y gracia en lugar de gracia, lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que el Señor nos dio una bendición, gracia, ahorita vamos a hablar de la palabra gracia, lo vamos a determinar, pero nos dio una bendición, una gracia es un don, eso es lo que es una gracia, es un regalo, es un don. Y después de esa gracia nos sustituyó por otra gracia superior a ese don. Entonces en el versículo 17, ¿sí? El punto número 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Nuestro punto número 1, allí, la ley fue dada para revelarnos la santidad de Dios y nuestra necesidad espiritual. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Se fija la expresión cuando él dice gracia en lugar de gracia? La primera gracia que Dios nos dio la ley. ¿Cuál ley? ¿De qué ley está hablando Juan aquí? Bueno, déjenme explicar un poquito esto. Se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, a la ley que Dios le dio a los judíos. Ahora todos ustedes conocen esa ley. No existe nadie aquí que no conozca esa ley. Todos ustedes la conocen.
o por lo menos conocen partes de esa ley. ¿Sabe por qué les digo que todos ustedes la conocen? Porque yo sé que todos ustedes conocen los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Les enseñaron los 10 mandamientos? ¿Sí? Yo estoy seguro que todos saben los 10 mandamientos. Yo creo que si les pregunto ahorita, les digo, a ver, dígame el 7º mandamiento, todo el mundo me lo puede decir, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero la ley que Juan se refiere, los 10 mandamientos, que nosotros conocemos como 10 mandamientos, fue la ley que Dios le dio a los judíos en el Antiguo Testamento. Y se las dio, por eso dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés es el gran personaje, es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, porque cuando, si usted ha visto la película de los 10 mandamientos, o ha visto alguna de estas películas que hablan sobre a Moisés y la manera que él sacó a los judíos de Egipto, el pueblo judío se encontraba en esclavitud en Egipto, y Dios envió a Moisés, y Moisés, con una demostración del poder muy grande de Dios, trayendo 10 plagas sobre la nación de Egipto, logró sacar a Israel de una nación muy poderosa. Israel era un pueblo esclavo, los logró sacar a la libertad, y mientras ellos salieron, Dios le dio a Israel su ley, y se la dio por medio de Moisés. Así que Moisés va a la montaña, y Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, y Moisés viene debajo de la montaña y los entrega al pueblo, y Dios hace un pacto con Israel, diciéndoles, ustedes van a ser mi pueblo, pues aquí está mi ley, obedezcan mi ley y yo voy a bendecirles. Ahora, originalmente Dios dio la ley a Israel para que la obedecieran y la guardaran y la siguieran, pero hay un problema con Israel, porque eventualmente Israel no tuvo la capacidad para obedecer la ley de Dios. Ahora no voy a entrar en detalles porque eso es demasiado amplio para explicarlo ahora. Pero la primera cosa que quisiera señalar, cuando Dios da su ley y nos da una ley, dije yo que esta es la primera expresión de gracia de Dios. Ahora, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al darnos la ley? La ley, Dios nos la da con el propósito de que nosotros podamos entender su santidad. Es decir, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Para que Dios podamos entender el carácter santo y perfecto de Dios. Para que nosotros podamos entender que Él es un Dios celoso. Ahora, ¿por qué era esto importante? Porque si no, Dios no nos hubiera dado una ley, cada uno de nosotros tendríamos una propia idea de cómo obedecer a Dios. De hecho, nosotros tenemos la ley de Dios y todavía en el mundo existen muchas ideas sobre cómo obedecer a Dios. De hecho, la gente muchas veces dice, todas las religiones adoran al mismo Dios. Hay mucha gente que facilita la situación y dicen, todas las religiones es lo mismo, ¿no? A veces nosotros hispanos, por perdernos y por llegar a pensar en todos estos detalles, fácilmente llegamos a la conclusión y dicen, bueno, todo es lo mismo, hacen lo mismo, piensan de la misma manera, hacen las mismas cosas. Bueno, Dios nos dio una ley para que nosotros entendiéramos exactamente cómo es Él, quién es Él y qué es lo que Él demanda de nosotros. Pero en realidad, el problema está aquí, amigos y amigas. Que usted podría decir, bueno, yo conozco la ley. Ahora pensemos en los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Conocen los 10 mandamientos? Voy a imaginar que conocen los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Ok? So, si yo dijera, Dios me dice, aquí están los 10 mandamientos, obedece los 10 mandamientos y tú vas a ser salvo. Esa es la manera como somos nosotros enseñados dentro de la tradición católica. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Obedecer los mandamientos. Ya hay mandamientos de Dios, hay mandamientos de la iglesia. Pero en este caso solo estoy hablando de los 10 mandamientos. Si nosotros tratamos de obedecer esos 10 mandamientos, ¿sí?, vamos a darnos cuenta que no podemos obedecerlos de manera perfecta. ¿Sí me explico? Porque cuando Dios da su ley, la obediencia que Dios demanda a estos mandamientos es una obediencia perfecta. Porque estos mandamientos reflejan la perfección de la santidad de Dios. Entonces los mandamientos nos son dados para darnos a entender la santidad y la perfección de Dios y decirnos, si tú quieres ir al cielo por la obediencia a los mandamientos, tú tienes que vivirlos de manera perfecta.
Pero si rompes un solo de los mandamientos, entonces ya no vives de manera perfecta. Déjenme enseñarles un par de pasajes. Santiago 2:10. Y no sé si ya les enseñé el segundo punto. ¿Les enseñé el segundo punto? No. Me brinqué, perdón, hermano. Ponga el segundo punto. Viene ahí en su hojita, si lo está llenando: todo esfuerzo humano para ser salvo por la religión o la obediencia a la ley está condenado al fracaso. Eso es lo que quiero probarles. Si usted dice, yo voy a ser salvo por obedecer los 10 mandamientos, hoy quiero mostrarle que usted está condenado al fracaso. ¿Por qué razón? Porque los 10 mandamientos no fueron dados para que fuéramos salvos a través de obedecerlos. No estoy diciendo que no debemos obedecerlos. Déjenme terminar mi argumento. Solamente síganme en mi argumento. Los 10 mandamientos no fueron dados para que fuéramos salvos a través de obedecer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados para darnos a entender la santidad y la perfección que Dios demanda. Ahora sí, Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, tal vez usted me dice en esta tarde, hermano, pero yo he obedecido los mandamientos, yo los puedo guardar fácilmente. Bueno, déjeme ver lo que Santiago 2:10 dice. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice ahí? Se hace culpable de todos. La ley está diseñada de tal manera que si tú obedeces 9 de los mandamientos pero fallas en uno, eres culpable como si los hubieras roto todos, porque la ley demanda perfección absoluta, porque Dios es santo y su santidad demanda perfección absoluta. Tal vez usted pueda decir, pero yo puedo guardar la ley, yo fácilmente puedo obedecer la ley de Dios. Bueno, si usted piensa de esa manera es que usted no ha entendido la profundidad de la ley de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matarás. Ahora, ¿cuántos de ustedes han desobedecido ese mandamiento? No levanten la mano, ¿verdad? Pero la ley dice, no matarás, ¿cierto? Yo creo que es muy difícil que alguno de nosotros aquí hayamos cometido un asesinato. No quiero generalizar. Pero nosotros pensamos normalmente que la obediencia al mandamiento significa que nunca le hemos hecho algo tan rudo a alguien como quitarle la vida. Cuando Jesús viene al mundo, Él le dice a la gente, ustedes escucharon que la ley dice no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano, cualquiera que le dice a su hermano necio, ya es culpable de haber roto el mandamiento. ¿Sí se da cuenta? El mandamiento de Dios no tiene que ver nada más con actos externos, sino tiene que ver con ¿qué? Con la actitud de nuestro corazón. Ahora déjenme preguntarle, ¿usted ha odiado a alguien alguna vez? ¿Usted le ha deseado mal a alguien? ¿Usted ha estado resentido contra alguien? Si usted ha tenido esos sentimientos en su corazón, usted ya ha pecado contra Dios, usted ya ha desobedecido la ley de Dios, usted no es perfecto, usted no es tan santo como Dios lo es, y lo más seguro entonces es que usted no vaya a ir al cielo por medio de su obediencia a la ley. ¿Se da cuenta? Bajo esta perspectiva, todos estamos condenados. ¿Quién puede decir que puede obedecer la ley perfecta de Dios? El último de los mandamientos dice, no codiciarás. No codiciarás, ¿qué cosa? La mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el carro de tu prójimo. Y nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo que hacemos es codiciar. No sé si me explico. Vemos los comerciales en la televisión, ¿de qué hacemos? Codiciamos. Codiciamos las cosas que otros tienen. Entonces no somos perfectos en guardar la ley de Dios. Mire lo que dice en Gálatas 3:10. El apóstol Pablo en Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, esta expresión, los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que creen que van a ser salvos por obedecer la ley, los que están confiando en su propia obediencia, en su propia capacidad para obedecer la ley de Dios, todos ellos están bajo maldición. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley.
Maldito aquel que no permaneciere, dice, en todas las cosas. Entonces, la ley de Dios demanda que nosotros obedezcamos perfectamente. Aquí está el problema para nosotros hispanos. Déjenme regresar a mi introducción. En mi introducción traté de demostrarles que nosotros crecimos con una mentalidad de que todo lo que logramos en nuestra vida tenemos que hacerlo a través de un gran esfuerzo, tanto en el área material del trabajo, pero también en el área espiritual. Se nos ha enseñado que todo tiene un esfuerzo. Así que cuando nosotros pensamos dentro del marco de nuestra tradición católica, pensamos que la obediencia a los mandamientos es lo que nos va a llevar al cielo. Y Pablo está diciendo aquí, si tú fallas en obedecer uno de los mandamientos, ya eres maldito, ya no estás en el camino hacia el cielo. Y aquí es donde está, déjenme hacer un último comentario sobre esto. La necesidad, aún la necesidad, en nuestro contexto, aún la necesidad de ser amado, aún en nuestras relaciones familiares, aún en nuestras relaciones entre padres e hijos, aún entre estas relaciones, nuestra mentalidad es, el amor es algo que tienes que conseguir y tienes que ganar a través de lo que tú puedes hacer. Y cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos de esa misma manera. Yo puedo conseguirlo, yo lo voy a conseguir a través de lo que yo puedo hacer. Y a veces cuando le hablamos a la gente de Jesús, la gente dice, no, yo no puedo seguir a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que aún no estoy listo. ¿Y por qué piensan ellos que no están listos? Porque piensan que no están listos para hacer lo que ellos necesitan hacer. Otra vez la mentalidad es, yo tengo que hacer algo. Regresando a Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Punto número 3, el verbo vino para manifestar la gracia, y la verdad de Dios. El verbo vino para manifestar la gracia y la verdad de Dios. ¿Para qué apareció Jesús? Aquí está la gran bendición de lo que es el Evangelio. Y aquí está la respuesta. Y en mi opinión, hermanos, desde el Evangelio, la respuesta para nuestros propios problemas, aún nuestros propios problemas culturales. Déjame explicártelo. El concepto de gracia, ¿ok? El concepto de gracia es un regalo que se da a alguien que no lo merece. Eso es el concepto de gracia. El concepto de gracia es un concepto superior al concepto de la ley, porque la ley demanda obediencia. La gracia es un regalo que se da. ¿Entiende la diferencia? La ley demanda obras y acciones que sean hechas. La gracia es algo que alguien más hizo por ti y que te obsequia voluntariamente. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué es lo que tú y yo no podíamos hacer? Tú y yo no podíamos obedecer la ley, porque somos pecadores imperfectos. Pues Jesús vino a este mundo y Él vivió una vida perfecta. La perfección que tú y yo no podíamos tener en este cuerpo humano, Jesús la tuvo. Él fue total y completamente perfecto. Su vida fue un perfecto reflejo de obediencia a la ley de Dios. Y habiendo vivido una vida perfecta de obediencia, ¿qué hizo? Fue a la cruz a ser juzgado por el Padre, por tus pecados y los míos. Fue a la cruz para dar su vida por nosotros. Fue a la cruz para entregarse por nosotros, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él lo hizo. ¿Sabes para qué? Para ofrecernos su vida justa y perfecta y decir, aquí está, te la doy por gracia. No tienes que ganarla tú porque yo ya la gané. No tienes que lograrla tú porque yo ya la logré. No tienes que luchar para que Dios te acepte porque Dios ya te aceptó si tú crees en Jesucristo. Ahora usted entiende por qué es muy importante este concepto de que solamente a través de Jesucristo podemos conocer a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él fue nuestro perfecto representante. Él fue quien vivió la vida perfecta, Él fue quien murió la muerte perfecta, y Él es el único capaz
de ofrecernos a nosotros salvación y gracia. Amigos y hermanos, contra todo lo que nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro pasado, nuestro trasfondo y toda esta crisis que ha representado nuestra historia, el Evangelio es un mensaje de misericordia de un Dios de amor que te quiere aceptar. No sobre las bases de tu propia moralidad, no sobre las bases de tu propia obediencia, sino sobre las bases de la perfección y la vida perfecta que Cristo vivió y la muerte perfecta que murió por ti y por mí. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira esa segunda palabra, la verdad. No hay muchos caminos, amigos. No hay muchos medios para llegar a Dios. No hay muchas maneras. Aquí lo estamos leyendo en la Biblia. No se lo estoy diciendo yo. Aquí está. La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Solamente uno es la verdad. Y esa verdad no es un sistema religioso. Déjeme ser muy claro. Esa verdad tampoco es una iglesia como Huecho. La verdad es una persona. Esa persona es Jesucristo. Vamos a hablar más de ese concepto de la verdad. Eso no lo voy a tocar con detalle el día de hoy. Vamos a nuestro último punto. Casi terminamos. Punto 4. Solamente por medio del verbo podemos conocer a Dios. En el versículo 18, el apóstol Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Es imposible para el hombre pecador poder tener contacto con Dios. Es imposible, porque el Dios es santo y no tiene contacto con el pecado. El personaje que trajo la ley, este personaje sagrado del Antiguo Testamento, Moisés, el mediador que trajo la ley en el Antiguo Testamento, Moisés le rogó a Dios y le dijo: Dios, déjame verte. En el capítulo 32 del libro del Éxodo, si usted lo lee llegando a casa, capítulos 32 y 33, va a ver que Moisés le está diciendo a Dios: Dios, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice a Moisés: no puedes ver mi rostro, Moisés, porque no me verá ningún hombre. Dios dice: no me verá ningún hombre y vivirá. Pero Dios tiene misericordia de Moisés, y entonces esconde a Moisés detrás de unas rocas en la peña, y Dios camina, y Moisés solamente puede ver el resplandor de la espalda de Dios, pero no puede ver su rostro. Aquí Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Es imposible. Quiero dejar esto muy claro. Es imposible, amigo, hermano que me escucha, es imposible que por medio de nuestras obras religiosas podamos llegar a Dios. Solo hay un puente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. ¿Ve esa palabra rara que dice ahí? Unigénito. Esa palabra significa el único. El Hijo que es un Hijo de manera especial como nadie más lo es. Eso es lo que significa. El único, el unigénito, el especial. El único Hijo que está en el seno del Padre, es decir, que está junto al Padre, que está en una relación de amor con el Padre. Eso lo vimos también hace 15 días, que está en una relación perfecta de amor con el Padre. El único Hijo que está en esa relación de intimidad con el Padre, Él le ha dado a conocer. Para terminar, tú y yo tenemos a Cristo, conocemos a Dios si tenemos a Cristo. O no conocemos a Dios, aunque seamos muy religiosos. Podemos ser muy religiosos. Podemos ser personas que hacemos grandes sacrificios religiosos. Hay muchísima gente que hace sacrificios religiosos. No importa. Si no tenemos a Cristo no puedes conocer a Dios. Hay gente que puede venir a esta iglesia y que por tradición son bautistas. Y son orgullosos de su tradición bautista. Si no tienen a Jesucristo, no tienen a Dios. Si tú estás confiando en tu propia moralidad, si estás confiando en que eres bueno, ya le dije a un señor: Señor, ¿usted piensa que va a ir al cielo? Y él me dijo: sí. Y yo le dije: sí, qué bueno. Dígame, ¿por qué piensa usted que va a ir al cielo? ¿Cuál es la razón? Y él me dijo: pues soy un buen hombre. ¿Sí? No he dejado a mi esposa, no he sido infiel, pago mis impuestos, paso tiempo con mis hijos. ¿No? Hay muchos hombres que ni pagan sus impuestos, son infieles a sus mujeres y no les interesan sus hijos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de este hombre, él era una persona buena,
en comparación con otros que no eran tan buenos. El problema es este. El problema es que cuando nosotros nos comparamos con otros. Siempre es fácil encontrar a alguien que es peor que yo, ¿no? Siempre es fácil encontrar a alguien que es más mal hablado que yo, que se porta más mal que yo, que hace cosas más terribles que yo. El problema es este, que nosotros tenemos que compararnos con Dios. Ahí es donde está la comparación. Y entonces cuando tú entiendes esto, puedes entender una gran verdad. Y si tú puedes entender esta gran verdad, yo te digo hoy que estás listo para la salvación. ¿Cuál es esta gran verdad? La gran verdad es que no puedes alcanzar la salvación por ti mismo. En el momento que tú puedas entender esta verdad, que no puedes alcanzarla por ti mismo, estás listo para entender la cruz. Estás listo para entender por qué tenía que morir en una cruz. Estás listo para entender por qué la noche anterior de la cruz oraba y le decía a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, si hubiera otra forma, si hubiera otra manera, si existiera otra manera, pero no la había. Y por eso dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, porque esa era la única manera en que pecadores que merecen la condenación como usted y como yo, podemos ser salvos, porque Él vino a traer la gracia, la verdad, y porque solamente a través de Él podemos conocer al Padre. Solamente a través de Él podemos entender el amor de Dios. Queridos amigos, entiendan hoy que la salvación no es algo que tú tienes que ganar por tu esfuerzo. Tal vez tu vida ha sido muy difícil y todo te ha costado en la vida. No puedes ganar la salvación con tus esfuerzos, pero no necesitas. Alguien la consiguió por ti. Te estoy pidiendo que salgas de esta mentalidad y que vengas a abrazar esta mentalidad de entender que Dios te ama, que la muestra de amor estuvo en la cruz y que Él te quiere recibir como el Padre recibe al Hijo extraviado. Él quiere que vengas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta mañana